Hoy veremos el ensayo a compresión de probetas cilíndricas desde su preparación hasta su rotura completo paso a paso. Primero veremos cómo realizar un correcto muestreo según la normativa ASTM C172. Lo que nos dice la normativa es que debemos obtener una muestra compuesta, es decir, dos o más partes, y luego remezclarlas para uniformizar las muestras. En obra, lo que se hace normalmente y está mal es solo tomar una muestra y de ahí sacar las probetas. También lo que nos dice la normativa es que el tiempo obtenido entre la porción inicial y la final de una muestra compuesta no debe exceder de 15 minutos. Normalmente solo se toman dos muestras, porque en obra todo suele hacerse muy rápido. Por otra parte, también nos dice que no debemos sacar muestras hasta que se haya añadido todo el agua y el aditivo. En obra, lo que se suele hacer normalmente cuando la consistencia está seca es echarle más agua, lo cual es un error porque le baja resistencia. Entonces, lo que nos dice la normativa es que después de que le hayas echado todo el agua, bueno, si es necesario aditivo, después de eso sacar nuestras muestras. Tampoco debemos sacar muestras de la primera ni la última descarga. Aquí he puesto un fragmento de la normativa de la nota 3 que nos dice que no se deben tomar muestras antes de que el 10% o después del 90% del lote ha sido descargado. Un error muy común es sacar nuestras muestras antes de que el 10% haya sido descargado, lo cual es un error. Lo que nosotros debemos hacer es tomar las muestras de la porción media de la tanda. Ahí sí nos daría un muestreo representativo. Y el tamaño de la muestra debe ser mínimo 28 litros. Yo recomendaría medio buggy porque no representa mucho a comparación de todo el concreto que pedimos. Entonces, el tamaño de la muestra, según la normativa, es mínimo 28 litros. Tiempo de inicio de ensayos. Primero obtenemos nuestra muestra. Después tenemos hasta 5 minutos para hacer nuestros ensayos de temperatura, slam, contenido de aire. Hasta 5 minutos. Es lo que nos dice la normativa. No es que voy a ir a traer mi cono al almacén que está a 500 metros. No, solo tienes 5 minutos. Después de eso, solo tienes hasta máximo 15 minutos para elaborar las probetas para resistencia, ¿no? Para sacar tus testigos. Los materiales usados en este ensayo son los moldes, la varilla lisa y el martillo de goma. Todos los materiales están normados. Entonces, en los moldes pueden ser de plástico, metal, latón, etc. Según la normativa ASI 318, el tamaño de las probetas pueden ser de 4 por 8 pulgadas o de 6 por 12 pulgadas. Y el diámetro debe ser mayor o igual a 3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. Muy importante. Entonces, nuestras probetas siempre el alto debe ser 2 veces el diámetro. ¿Okay? Y nuestra varilla lisa también está normada. No es una varilla corrugada, no, es una varilla lisa. Y para los moldes de 4 por 8 necesitamos una varilla de 3 octavos. Y para nuestros moldes de 6 por 12 necesitamos una varilla de 5 octavos. Tiene un margen, ¿no?, de un 16avo que puede variar. Y también necesitamos un martillo de goma. No puede ser un martillo normal que usas, no, es un martillo de goma. Y este martillo con cabeza de goma debe tener una masa de 600 gramos. Que puede variar 200 gramos. Métodos de compactación. Aquí es muy importante la prueba de slam. Cuando el slam no sale mayor o igual a 1 pulgada, se usa varillado o vibración para la mayoría de concretos. Cuando nos sale menor a 1 pulgada, se usa vibración. Aquí tenemos una tablita que nos dice exactamente qué vibrador, qué frecuencia,
su longitud, etc. Pero lo que se usa normalmente en obra es el varillado. La cantidad de capas. Entonces aquí vemos que para los moldes de 4×8 usamos 2 capas de 25 golpes. Y para los moldes de 6×12 usamos 3 capas de 25 golpes. Paso 1. Echarle desmoldante al molde. La superficie debe ser plana y libre de vibraciones. Procedemos a echarle la primera capa de concreto y luego compactarla con 25 chuceadas o varillados en todo su espesor. Es importante hacerlo de manera uniforme. Luego golpearemos con el martillo de goma de 10 a 15 veces alrededor del molde. Yo suelo darle 12 golpes. Luego procedemos a llenar la segunda capa. Importante que para la segunda y tercera capa debemos penetrar 1 pulgada la capa inmediata inferior, tal cual vemos en la imagen. Luego procedemos a martillar la segunda capa de 10 a 15 veces. Llenamos la tercera capa y le damos 25 varillados. Importante llenar con un excedente de concreto, porque con el varillado va a bajar. Y luego procedemos a darle de 12 a 15 golpes con el martillo de goma. Llenamos la tercera capa y le damos 20. Luego enrasamos hasta que la superficie quede totalmente lisa. Luego enrasamos. Y por último, la identificación y el curado. En la identificación ponemos el código de muestra, el número del cilindro y la fecha. Y luego lo curamos en una poza de curado. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuántas veces debo muestrear? Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, para cada clase de concreto debe muestrearse por lo menos una vez al día. ¿Eso quiere decir que si estoy vaciando 10 metros cúbicos, debo hacer un muestreo? Sí. También nos dice que no menos de una vez cada 50 metros cúbicos. Si vacío 70 metros cúbicos, debo hacer 2 muestreos. También nos dice que para losas, por ejemplo, superficies más grandes, no debo muestrear menos de una vez cada 300 metros cuadrados. Ahora, para premezclado nos dice que no menos de una vez cada 5 mixers. Para ello seleccionamos un mixer al azar y de ahí sacamos el muestreo. ¿Cuántas probetas debo muestrear? Según el ASI, resumiendo, debo sacar, si son probetas de 6×12, 2 por cada edad. Y si son probetas de 4×8, 3 por cada edad. Entonces, por ejemplo, si queremos sacar probetas a 7 y 28 días, deberíamos sacar, si son probetas de 6×12, deberíamos sacar 4 probetas. Entonces un muestreo requiere 4 probetas si es de 6×12. Y si las probetas son de 4×8, un muestreo requiere 6 probetas. A la edad de 7 días sacamos 3 y a la edad de 28 días sacamos las otras 3. Se recomienda sacar probetas a los 7 y 28 días, porque a los 7 días el concreto ya está a casi un 70% de su resistencia a compresión. Entonces ya a los 14 y 21 días solo lo haces para corroborar, porque ya está muy cerca al 100%. Entonces a los 7 días ya te da un tiempo de reacción, como para ver ya qué está mal en tu mezcla. A los 14 y 21 días, como reitero, ya sería innecesario. Efecto de la base no plana. Las bases de las probetas deben ser planas, dentro de 0.05 milímetros, o mejor dicho 5% de 1 milímetro. ¿Para qué? Para que la distribución de esfuerzos sea de manera distribuida. Entonces, si la base no está plana, las cargas de la probeta van a ser puntuales, y eso no es lo que queremos, porque vemos que aquí falla erróneamente y el ensayo entonces estaría mal hecho. Ponte, tienes un buen diseño de mezcla, pero al final fallaste en enrasar la probeta, te va a dar mal el resultado.
Por ende, la carga debe ser distribuida, y para que la carga sea distribuida, la base de la probeta debe ser totalmente lisa o plana. He aquí una pequeña comparación cuando enrazamos bien y cuando no le damos el acabado final. Como vemos en la izquierda, este es un ensayo mal hecho, y como vemos en la derecha, este es un ensayo bien hecho. La medición de diámetros según la normativa. Según la normativa, se deben realizar 2 mediciones a la altura media del espécimen, como vemos en la imagen derecha. En la imagen izquierda es un error que se suele cometer, que es medirlo de la parte superior. No, se mide desde la parte media. Una medición y después la otra medición en sentido ortogonal a esa. Y los cilindros serán ensayados en condición húmeda. Ahorita vamos a ver un video completo sobre la medición de diámetros y cómo vamos a hacer la rotura de nuestra probeta. Aquí vemos cómo el personal técnico hace una correcta lectura de los diámetros, que nos servirá para hallar el área. Bien, al parecer ya cuando ¿qué pasa? La máquina al ver que no tiene resistencia. La máquina se detiene cuando la probeta ya no tiene resistencia a la compresión. Luego de ello procedemos a leer cuánto nos ha salido en kilonewtons. Para aplicarlo en la fórmula, teniendo la lectura de los diámetros, hallamos el diámetro promedio. Luego de ello hallamos el área, que sería pi por diámetro cuadrado sobre 4, lo que nos arroja un área de 176.597 centímetros cuadrados. Luego la máquina nos ha arrojado una fuerza de 417.3 kilonewtons. Teniendo en cuenta que un kilonewton equivale a 101.97 kilogramos fuerza, hacemos la conversión y nos da 42.552.081 kilogramos fuerza. Teniendo como fórmula que la resistencia a la compresión es igual a la fuerza sobre área, hacemos la división y nos sale 240.96 kilogramos por centímetro cuadrado, lo cual es correcto, dado que nos han pedido una resistencia a la compresión de 210.